Mi nombre es Valentina Rodríguez, me encuentro cursando el segundo semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad del Quindío, en el CAT Buga. En el tema del día de hoy les vamos a hablar sobre las falacias, su significado y las diferentes clases de falacias que hay. Bueno, vamos a hablar un poquito de las falacias. Vamos a empezar primero por la definición. Las falacias son argumentos incorrectos y engañosos, y algunas falacias se hacen con la intención de persuadir o de manipular a los demás, y otras se cometen sin intención debido a descuidos de la persona que está hablando. Pueden ser sutiles y persuasivas y cuesta detectarse en muchas ocasiones. Dentro de las falacias tenemos lo que son las falacias formales, que son razonamientos deductivamente inválidos, pero que tienen una estructura lógica que los hace parecer correctos. Estos se producen en textos escritos, en lenguajes artificiales, es decir, lenguajes construidos según unas reglas precisas que procuran excluir la ambigüedad. Y dentro de las falacias no formales tenemos lo que es la falacia de ambigüedad y la de atingencia. Entonces vamos a ver un poco de las falacias de ambigüedad. Son conocidas también como falacias de claridad. Aparecen en razonamiento cuya formación contiene palabras o frases ambiguas con significados que pueden oscilar o que pueden cambiar de manera más o tal vez menos sutil en el curso de la exposición del argumento. Dentro de las falacias de ambigüedad tenemos la de equívoco, la de anfibología, de énfasis, de composición o de distribución. Vamos a ver un poquito pues acerca de cada una. En las de equívoco podemos ver que es el razonamiento que busca probar o justificar una determinada afirmación, asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando de hecho en el mismo razonamiento se tienen muchos otros significados. Un ejemplo es: el fin de una cosa es la perfección, la muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es la perfección de la vida. Tenemos también las de distribución. En las de distribución se encuentra que es el razonamiento que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base que el todo también lo posee. Un ejemplo, como para que quede claro, es que se toma como premisa que una máquina es pesada, complicada y costosa, y se concluye que cualquier parte que se dañe de la máquina para arreglarla también va a ser pesada, complicada o costosa. Por otro lado tenemos la de la composición, que es el razonamiento que busca justificar o probar que un todo tiene determinada propiedad sobre la base que las partes del todo también las posee. Un ejemplo es: dado que todas las partes de una máquina son livianas de peso, la máquina, como es un todo, va a ser liviana también. Tenemos la de énfasis. La de énfasis es que consiste en recalcar una parte de la proposición o de un conjunto de proposiciones con el fin de inducir a una conclusión errónea. Un ejemplo sería: qué bonita se ve hoy. Si se lee esta frase sin ningún énfasis indebido, se lee que ciertamente puede ser un cumplido para la persona que se está diciendo, pero si por otro lado se lee con cierto énfasis, se podría llegar a la conclusión de que ese día ha estado bonita y los otros días no ha estado bonita. Y tenemos la de anfibología, que es el razonamiento que busca justificar determinada afirmación, asumiendo que una o más premisas tienen determinado significado, el cual no es el significado avalado por el contexto que se emite. La ambigüedad en ella se deriva del orden de los términos o las palabras en oración y suele eliminarse con solo cambiar el orden de las palabras. Un ejemplo es: se venden vestidos para novias de segunda mano. Rosa Elena compró uno, por lo tanto ella es una novia de segunda mano. Dentro de las falacias de atingencia encontramos la falacia de llamado al pueblo o de apelación de la multitud, la falacia de apelación a la autoridad,
la falacia de la ignorancia, la petición de principio o circularidad, la causa falsa, la falacia genérica de conclusión inatingente, la falacia de pregunta múltiple, apelación a la fuerza y la de generalización apresurada. Dentro de la apelación o llamado a la misericordia, tenemos que es la persona que arguye, no demuestra su punto de vista, sino que se limita a suplicar compasión hacia su persona. Un ejemplo es: jefe, me merezco un aumento de sueldo, apenas puedo alimentar a los niños con los que usted me paga y nuestro niño más pequeño necesita una operación urgente para poder caminar sin muletas. Dentro de la falacia de llamado al pueblo o de la apelación a la multitud, encontramos que esta es una categoría amplia. Consiste en despertar las pasiones de la multitud para que acepte el punto de vista cuyo expositor no se molesta en defender con razones, o para lo que la utiliza falsedades y mentiras. Se emplea en la publicidad televisada, en las plazas públicas, en los conciertos y otros. Un ejemplo: el político que hace la campaña a su campaña política argumenta que él debe recibir los votos del pueblo porque todo el mundo vota por él. Dentro de la falacia de apelación a la autoridad, encontramos que es un argumento que busca se acepte determinada opinión de un tema sobre la base de que una persona de gran prestigio o fama, la cual carece de una autoridad del tema, sostiene la misma opinión. Un ejemplo: hay que estar de acuerdo con las políticas del Estado de Israel hacia los palestinos porque Einstein, el científico más famoso del siglo XX, apoyó la creación del Estado de Israel. Dentro de la falacia de ignorancia, encontramos que es un razonamiento en el cual se argumenta que es algo verdadero o falso y que se da por aprobado porque no han probado lo contrario a ello. Un ejemplo es: Javier afirma que Amanda fue quien rompió la silla del profesor. Cuando Amanda no tiene pruebas acerca de su inocencia, entonces Amanda es la culpable de que se haya roto la silla. Dentro de petición de principio o circularidad, tenemos que es el intento de demostrar cierta afirmación a partir de premisas que presuponen la verdad de esa afirmación como condición suficiente. Un ejemplo es que Descartes afirma: Dios existe porque tenemos la idea de un ser perfecto. Por otra parte afirma: tenemos la idea de un ser perfecto porque Dios existe. Dentro de la causa falsa se evidencia cuando un evento se le atribuye una única causa, no el conjunto de causas que pueden estar presentes simultáneamente cuando se da el efecto, y de ahí la tendencia a simplificar, cuando la realidad de la situación puede ser mucho más compleja. Un ejemplo es que el cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que son fumadoras. En consecuencia, fumar da cáncer de pulmón. Por otro lado, tenemos la falacia genérica de conclusión inatingente. En este tipo de falacia, las premisas que se aducen a la conclusión no tienen nada que ver con ella. También se puede llamar falacia de irrelevancia, y las premisas son irrelevantes para la conclusión. Un ejemplo sería: en un congreso se discute una propuesta para dictar una legislación sobre la vivienda. Se levanta un legislador para hablar en favor de la ley y argumentar que todo el mundo debe tener viviendas decentes y que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Dentro de la falacia de pregunta múltiple, tenemos que es típico de la pregunta múltiple hacer una interrogación que presupone otra a la que no había respuesta previa, y por lo tanto se puede contestar el cuestionamiento sin admitir como verdadero algo que no tenemos por qué admitir. Un ejemplo: en un investigador, aumentaron sus ventas como el resultado de su engañosa propaganda. El acusado pues responde que no, y el investigador dice: ajá, de modo que usted admite que su propaganda era engañosa. ¿Sabe usted que su conducta ética puede crearle dificultades?
Dentro de la apelación a la fuerza, encontramos que es el argumento en el cual se busca lograr la aceptación a cierto curso de acción o estado de las cosas mediante una amenaza velada. Un ejemplo, un padre puede terminar una discusión con sus hijos y la señora dice: aquí se hace lo que yo diga, pues yo soy el que trae el dinero a la casa. Otra de las falacias es la generalización apresurada, argumentando en el cual se busca establecer una afirmación general sobre un grupo, conjunto o totalidad a partir de pocos casos o casos no representativos de ese mismo grupo, conjunto o totalidad. Ejemplo, Pedro es alto y es rápido, Ana es alta y es rápida, Tomás es alto y es rápido. Por lo tanto, todas las personas son altas. Todas las personas altas son rápidas. Y también encontramos las falacias personales. Dentro de las falacias personales tenemos personal ofensiva, circunstancial, et tu quote, apelación o llamado a la misericordia. Dentro de la personal ofensiva, el argumento que busca que se admite el rechazo o determinada opinión atacando a quien le sostiene o defiende aludiendo a características propias de la persona. La circunstancial, el argumento que busca se admita el rechazo o determinada opinión atacando a quien le sostiene o defiende aludiendo a circunstancias en que se encuentre esa persona. Et tu quote consiste en argumentar que una crítica se aplica también a quien la propone y que por ende habría que rechazarla.